Tuberculosis. El mundo de la tuberculosis es otra de las grandes que últimamente fue abandonada, como se dice, pero siempre hay espacio para la tuberculosis. ¿Tienen hambrecita? No se preocupen. La tuberculosis creo que es el último grande y las demás son para completar en versión vía pepas. Imagínate que yo estoy posguardia, ya los veo a ustedes de residente, mira, yo estoy como si nada, estoy paradazo, pero lógicamente dejo de hablar y ¡pum! Me caigo. Miren aquí, la tuberculosis es importante, ¿por qué? No porque te van a preguntar más, sino por los componentes que trae detrás. Miren, de la micobacteria tuberculosis tú sabes todo, ¿ya? Tú sabes que es inmóvil, vamos a poner acá ya, es inmóvil, no forma esporas, le gusta crecer, pero crece lento, ¿no? Esos, digamos, son datos característicos que tú manejas, ¿no? Pero hay algo interesante. Es un aerobio estricto, muy bien, me encanta el oxígeno. Acá en Latinoamérica se encuentra la cepa de linaje 4, ¿ya? La cepa de linaje 4 es la que abunda acá en Latinoamérica, ¿no? Tiene una pared rica en ácidos micólicos, no te olvides eso. Así que también va a estar metido el mundo de los ácidos micólicos acá, ¿no? Entonces, este mundo tú lo sabes, ¿no? Con respecto a la tuberculosis. Lo que a mí me importa saber que tú manejes ahorita para el examen es esta tuberculosis, ya la fisiopatología, eso no te van a preguntar. Ya eso lo hemos visto en las fases anteriores. Acá quiero que sepas cosas puntuales. La clasificación. ¿Ya? La clasificación. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Pero tienen que estar todos, ¿ah? Todos ahí despiertos, yo le voy a estar preguntando, ¿ah? Todos ahí agarrados del teclado, yo le voy a preguntar, ¿ah? Vamos a ver, si ustedes son peruanos, la tuberculosis tiene que ser plato de bandera en el examen. Si viniera, ¿no? Entonces van a responder. A ver, señores, ¿a qué se habla? ¿Cómo le llaman o cómo se le dice a la tuberculosis que es sensible? ¿Sensible a quién? Sensible a isoniazida, a rifampicina, ¿a quién en general? A toda la primera línea. Cuando hables de una sensible, es sensible a toda la primera línea. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pueden ponerte que sea una tuberculosis monoresistente. Monoresistente significa que es resistente a una de las drogas de primera línea. A una de las de primera línea. ¿Ya? 3. Poliresistente. Poliresistente es que es resistente a 2 o más drogas de primera línea sin ser MDR. Ojo, no debe cubrir los criterios de MDR, por favor. Multidrogo resistente. Cuando hay resistencia a isoniazida y a rifampicina. Entonces, importante. XDR. Cuando es una MDR que tiene resistencia a fluorquinolona y un inyectable del grupo que puede ser amicacina, canamicina o la capreomicina, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, estos datos sí tienes que dominar. ¿Por qué? Porque esta es pregunta de concepto. Pregunta de concepto. ¿Ya? Otra pregunta importante. Porque acá en tuberculosis te van a querer sacar hasta la sin razón, como se dice. Otra pregunta importante. Factores de riesgo. ¿Ya? Es, digamos, donde está la tendencia actualmente con respecto a las investigaciones de TB. ¿Ya? Factores de riesgo. Dime 5 factores de riesgo para que te dé tuberculosis, aparte de ser médico y estar postulando el residentado médico. Escríbeme factores de riesgo para que te dé tuberculosis. ¿Cuál es el principal? Ya, cuidar presos. Ya. Esa es una característica. Los presos, los preciosos. Otro, diabetes. Ya.
Sí, la diabetes es una condición. Otro. VIH, claro. ¿Por qué crees que dejé acá espacio? VIH es el principal factor de riesgo. Basta que tú tengas VIH y ya te tienen que estudiar para ver si tienes tuberculosis. Otro. Alcohol. También es factor de riesgo. Está de los grandes, ¿ah? Está de los grandes. Ojo, ¿ah? Está entre los grandes. Contacto con otro paciente. ¿Ya? Contacto con otro paciente. Después todas las demás salen por lógica, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, si yo conozco los factores de riesgo que puedo dominar, la prevención. Aprovecho acá en hablar un poco de prevención, ya que estamos hablando de este mundillo, ¿ya? Ya que estamos hablando de este mundillo, hablamos un poco. Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, ¿ya? En la prevención primaria se supone cuál es la medida más importante que te van a preguntar en residentado médico, porque la mayoría son de serums. Búsqueda de sintomáticos respiratorios. Pregunta de examen. ¿Ok? Búsqueda de sintomáticos respiratorios. Para la prevención secundaria, ¿qué tienes que hacer? Búsqueda y estudio de contactos. Acá tienes que estudiar a los contactos. Ya, eso es importante, ¿eh? Porque supone que ya te dio. Ya, tienes que buscar a los contactos. Por eso que acá es donde más falla el Perú. ¿Ya? Y la terciaria, la rehabilitación posterior, ¿no? Esa por lógica la vas a sacar. ¿Ya? Eso es importante, ¿eh? Que puedas dominarlo. Entonces, búsqueda de sintomáticos respiratorios, estudio de contactos y la rehabilitación posterior. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo tengo ya en cuenta esto, doctor. Perfecto. Si yo prevengo, puedo generar también trabajos de búsqueda o manejo de profilaxis. Perfecto. Yo, doctor, voy a trabajar la profilaxis. Ya que estás hablándome de este mundito, aprovecho en poder trabajar un poco lo que es profilaxis. Normalmente, nosotros tenemos normas peruanas y hay normas extranjeras, ¿no? Las normas extranjeras catalogan a los pacientes como bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Les gusta poner así. Por ejemplo, acá te pongo ya. Por ejemplo, ¿no? Lo extranjero. En general, ¿eh? Las normas latinoamericanas, normas americanas mezcladas con la OMS, todo un sancochado, ya. Bajo riesgo, ¿no? Ellos qué dicen, ¿no? Los pacientes de bajo riesgo son pacientes que no tienen contacto con nadie y se le va a considerar positivo, o sea, darle profilaxis cuando ellos tengan más de 15 milímetros en el PPD, cuando son de bajo riesgo. Los de riesgo intermedio están acá los médicos que tienen contacto con pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen comorbilidades están acá también, tipo diabético. A ellos considera lo que dicen con más de 10 milímetros para darle profilaxis, ¿no? Entonces, a ellos lo quieren considerar. Y los de alto riesgo son aquellos tipo, por ejemplo, que tienen VIH, han tenido contacto con paciente con tuberculosis o paciente que tiene un estado de inmunosupresión, ¿no? Ya ellos dicen a ellos iniciales cuando tengan más de 5 milímetros, ¿no? Esto es lo que dice el mundo extranjero, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que dice el mundo extranjero en general. Para nosotros, en realidad, ¿cómo se maneja en el Perú esto de la profilaxis, ¿no? Hay un dicho que dice, todos los que son menores de 5 años, ¿ok? Y han tenido contacto con un paciente con tuberculosis, no importa cómo salga el PPD, lo consideras para las indicaciones. Entonces acá vas, primera indicación. Segunda indicación, independiente, ¿eh? Independiente del PPD, pero ha tenido contacto, ¿ya? Segunda, personas que están entre los 5 y los 19 años, pero que tienen más de 10 milímetros. ¿Ok? Entonces, en ellos también tú dices, ¿no? En ellos también tú dices, ellos son pacientes que, jóvenes, que van a tener contactos con alguien, bacán, van a entrar ahí, digamos, en este programa. ¿Ok? Es importante recordar también a los pacientes que tienen VIH. Los pacientes en Perú que tienen VIH, nosotros no somos tan de 5. Por tema de examen decimos 5. Pero nosotros en Perú, a los pacientes con VIH,
independiente del resultado del PPD, se le inicia profilaxis igualmente, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿eh? Pero con motivo de examen, para la CONAREM y todo, siempre consideras positivo con más de 5 milímetros, que es lo que hace la norma internacional, pero nosotros en Perú, en realidad VIH ya basta, inicia profilaxis por si acá. Entonces, es como que un poquito más cerrado, ¿no? Ahora, la profilaxis, tienes que tener acá en cuenta, dentro del mundo de la profilaxis, que todo lo hacemos con isoniazida. Pero también hay profilaxis por si acaso con rifampicina, ¿ya? Y hay mezclas profilácticas entre iso y rifa también. O sea, ¿qué te quiero decir? Que si viene una pregunta de examen y te pongan, ¿podría haber profilaxis con rifa? También podría haber. O sea, para ver alternativas de verdadero o falso, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordar. Los sintomáticos estarían con tuberculosis, serie secundaria, primaria, evitar hacinamiento. Claro, en los primarios hay un montón, ¿no? Evitar hacinamiento, eso es lo que tú dices primario. Pero acá te he puesto, buscar sintomáticos respiratorios también es primario. O sea, que buscas sintomáticos. No buscas a los contactos de los sintomáticos, sino a los sintomáticos. Justamente porque son los que ellos vienen a consulta. Lo que pasa con estos patas son que vienen a la posta sintomáticos, ¿eh? Y la gente le da su paracetamol y lo manda a su casa. Entonces tú tienes que salir a buscarlos, ¿ya? Por eso que hay una tasa epidemiológica que tenemos que buscar, digamos, ¿no? Que son los sintomáticos respiratorios de los cuales tú tienes un índice, digamos, de sospecha, ¿no? Entonces es importante. Entonces, acuérdense de esto, chicos. Acuérdense de esto, cuáles son las medidas que nosotros manejamos en Perú y en el extranjero, ¿no? Ahí cuando nos conviene, utilizamos el extranjero, nos conviene Perú, y a veces la gente lo mezcla y no sabe, pues. Pero acuérdense de esto, si tú te acuerdas de estas tres cositas de aquí, ya eres feliz, ¿ya? Y solo debes saber que en el extranjero se trabaja por riesgos. Y ya con eso te vas a ubicar un montón. Muy bien. Ahora, con respecto al espectro clínico, ¿qué deben ustedes llevarse también? ¿No? Finalmente, ¿cómo se maneja esto? ¿No? En el espectro clínico, nosotros dividimos a la tuberculosis en tres bloques. Latente, subclínico y clínico. Así de sencillo. ¿Ya? Latente, subclínico y clínico. Así la dividimos a la tuberculosis actualmente. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos casos, acá vas a estar, por ejemplo, el PPD que usamos en Perú, o los IGRAs que se usan en Europa. En Europa usan mucho IGRA, acá PPD, ¿ya? Acá pongo, por ejemplo, voy a enfrentar, ¿ya? Enfrento cultivo, ¿ok? Voy a enfrentar cultivo, BK, también y síntomas. Síntomas y contagiosidad, ¿ya? Para que un poquito tengas una idea de cómo es este tema. Mira, latente. Cuando un pata tiene una infección latente, sale positivo el IGRA, el PPD, igualito en los subclínicos y en los clínicos. O sea, es lo único que te va a permitir poder sacar, como se dice, de la palestra a los latentes. Es lo único. ¿Ya? Es lo único. Los cultivos son negativos en los latentes, pueden ser en los subclínicos positivos, pero son sí positivos en los clínicos. El BK es negativo aquí. Aquí podría ser, normalmente es negativo. Tú sabes que bien yuca sacar BKs. Y acá podría ser positivo o podría ser negativo, ¿no? Entonces que no es fácil sacar BKs. Con respecto a los síntomas, acá no hay síntomas. Acá pueden haber algo de síntomas, pero acá sí están súper positivos. Y los contagios latentes no contagian. Acá prácticamente sí contagian. Y acá podría estar, ¿no? O sea, son pocos en realidad. La contagiosidad no es tan importante. Entonces, el latente, pregunta de examen, los latentes, y te van a poner 5 alternativas, acuérdate que lo único positivo que tienen es el PPD o el IGRA, nada más. Y los clínicos los sacas por lógica, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que recuerdes. El patrón clínico del paciente, característico, ¿cuál va a ser? Dato muy importante. El patrón clínico del paciente es la tos. La tos es el síntoma más frecuente, chicos. Es el síntoma más frecuente, la tos. Por eso que eso es el parámetro referencial más importante. ¿Ok? A esto le puedes añadir la pérdida de peso, la sudoración nocturna, o que no tenga síntomas, bueno, sintomático, y lo va a pasar tranquilamente, ¿no? Entonces, uy, se movió. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vas a buscar tú? Bueno, doctor, con todo esto, esta es la forma respiratoria, ¿no? Esta es la forma pulmonar, claro.
Pero también tenemos la forma extrapulmonar. Ah, por supuesto. También tenemos la forma extrapulmonar. En la forma extrapulmonar, acá vamos a de cajón, de lleno, de máximo, la pleura es la principal. O sea, es la principal que va a estar aquí. Eso nunca se olviden, pleura. Y si le piden pleura, a ustedes le van a involucrar a que lo relacionen con el hada. ¿Ya? Eso es importante. El segundo lugar, se está moviendo, quiere irse la diapo ya. El segundo lugar es la ganglionar. La ganglionar. Acá está la famosa escrófula. Acá van a ver como que es el casium, como que se fistuliza la piel, ¿no? Entonces, esto es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque se afectan los ganglios cervicales, ¿no? Los ganglios cervicales. También pueden haber afectaciones pericárdicas y pleurales también, ¿no? Se tiende a poner como una coraza y hace la famosa pericarditis constrictiva que hemos visto en cardia, ¿no es cierto? Pero también tenemos afectaciones genito-urinarias, ¿no? De las urinarias, acuérdate, la tríade de Colombino, esa te preguntan, no creo que venga actualmente. La pleura no contagia. La pleura no contagia, así es, la pleura no contagia. Así que no estés haciendo, como que separando los pacientes cuando son pleurales, no son contagiosos los pleurales, ¿ya? En el caso de las genitales, vamos a encontrar ¿qué cosa? En las genitales, afectación de las trompas, en el caso de las mujeres, y en el hombre, el epidídimo. El epidídimo. ¿Ok? La cola del epidídimo. Ahí tiende a meterse más. Muy bien. Tenemos afectaciones más sistémicas, como las afectaciones miliares, y acá sí la diseminación hematógena va a ser un dato muy importante que debes tener presente. ¿Ya? Uy, me está moviendo esta vaina. Ya. Y también quiero que recuerdes en la afectación en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, las meninges son lo que más va a resaltar aquí. ¿Ok? El cuadro meningio. Es la forma más frecuente del sistema nervioso central, el cuadro meningio, en realidad, chicos. ¿Ya? Y también es importante recordar que en pocos casos van a usar ustedes corticoides. ¿Ya? Es un dato muy importante para tomar en cuenta. Entonces, con respecto a otras formas de presentación, está el tuberculoma. ¿Ya? Entonces, en el caso del tuberculoma se puede asentar en la base del cerebro y ahí genera un problema de convulsiones y problemas extrapiramidales importantes, ¿ya? Y, lógicamente, a nivel osteoarticular, o sea, osteoarticular, vamos a encontrar donde la localización vertebral es la más frecuente. Acuérdense ustedes el mal de Pot, ¿no? Se afecta a la columna, ahí hace el mal de Pot hace como un absceso, pero este absceso, la diferencia ¿cuál es? Que no se drena, ¿no? Y te acuerdas que hacía el grito, y ahí nació la famosa historia de la Llorona, ¿no? El grito de dolor por el absceso. Entonces, ahí lo vas viendo, ¿no? Son abscesos fríos, no son abscesos calientes, son abscesos fríos. También que por ahí una pregunta de simulacro lo puse como frío y otra caliente y la gente lo vio como absceso y no vio que había diferencia, ¿no? Un frío se queda. No drenamos todos los abscesos, pero esos los dejamos, ¿no? Luego, a nivel cutáneo, es difícil que te pregunten porque normalmente se encuentra la famosa forma lupus vulgaris, ¿ok? O el eritema indurado de Basing en la zona pretibial, ¿no? En las piernas, como unos puntillos, como un sarpullido rojo, ¿no? A nivel gastrointestinal, chicos, normalmente la afectación es al nivel del ilion. ¿Por qué? Porque hay más placas de Peyer. Está lleno de ganglios linfáticos, entonces se comienza a meter por todos lados, ¿ya? Por todos lados. Entonces, estos datos son muy importantes que ustedes recuerden, ¿ya? Ya me quedó chica acá la diapo. Pero esta parte es importante. Voy a buscar acá un espacio para la parte del diagnóstico mientras vamos trabajando, ¿ok? Acá voy a poner un poquito con respecto al diagnóstico, mientras vamos respondiendo algunas preguntas. El diagnóstico, quiero que ustedes sepan, porque alguien por ahí puede pensar cuál es la fórmula para el diagnóstico de la tuberculosis. No, la tuberculosis tiene 1000 formas de poder diagnosticarse. Tiene 1000 formas. O sea, no es que tú busques una sola forma, no. Mientras más cosas sumen, es lo ideal. Por ejemplo, tienes una forma de diagnosticar mediante radiología, ¿no? Porque la clínica ya la sacaste, ¿no? Pero radiología es una forma. Acá vas a encontrar desde lesiones, por ejemplo, apicales, ¿no? Puede haber lesiones apicales. Puedes encontrar, por ejemplo, cavitaciones,
¿no? Entonces, todas esas cosas van a sumar al paciente, ¿no? Radiología. Lo otro también importante, y ojo, a la radiología es importante porque más o menos 95% de sensibilidad tiene, o sea, no es poco, no es despreciable. Lo otro también es la baciloscopía, ¿no? El BK. Acá la sensibilidad también ocupa más o menos un 90%, es importante. Y lógicamente, cuando más cavitación tienes, mejor botas el BK. Es un dato muy importante, ¿ya? Pero lo que tienes que siempre buscar es de que los pacientes tengan un buen esputo, y eso es una limitación grande. Entonces, como te das cuenta, la clínica y la radiología del BK te queda corto. Por eso es que se busca el cultivo. El cultivo es el mejor método para poder diagnosticar a los pacientes. ¿Por qué? Porque te dan el diagnóstico de certeza. Te dan diagnóstico de certeza. No solo eso, te determina la sensibilidad al antibiótico. Eso hizo que revolucionara la tecnología de la tuberculosis. O sea, ya no nos quedamos con rayos X, ser un buen radiólogo o tener un buen esputo o un buen cultivo. No, ya se abrió las puertas a las pruebas moleculares. Luego vinieron las pruebas moleculares que aportaban bastante. Por ejemplo, tienes el GeneXpert, que te lo da el resultado en 2 horas, o el Genotype, que te lo da en 2 días. Y ya puede darte incluso prueba de sensibilidad antibiótica. Entonces, alucinante. Entonces, hay formas donde tú vas a poder llegar a un paso más allá, ¿sí? Luego, algunos casos, lógicamente, en los que se puede disponer, por ejemplo, ¿no? Si yo no puedo disponer de secreciones, por ejemplo, como en la pleura, tengo que sacar biopsia. Entonces, ahí hago anatomía patológica. ¿Y qué estudio? Granuloma, que es otra forma también de diagnosticar la tuberculosis. ¿Correcto? Y luego también hay marcadores que fueron desarrollándose como el ADA, ¿no? Entonces, puntos de cortes distintos que se van a dar, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, cuando es más de 9, o, por ejemplo, cuando es pleura y peritoneo, normalmente mayor de 40, ¿no? Entonces, ahí tú vas a ir identificando, le vas a ir metiendo mejor, ¿ok? Eso es un dato muy importante. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? El médico, miren todos los arsenales que tiene para diagnosticar a un paciente con tuberculosis. No solamente va a hacer una cosa, mientras más cosas tenga, es mucho mejor. Pero básicamente maneja estos 6 grandes grupos para poder dar el manejo adecuado de la tuberculosis. ¿Ok? Muy bien, vamos respondiendo y vamos a ir agregando más datos. En el líquido cefalorraquídeo de la meningitis tuberculosa, ¿qué no es característico? Bueno, ¿qué no es característico? Que la glucosa esté normal. ¿Por qué? Porque normalmente buscamos 2 cosas. Normalmente vemos que el cloro está alto y la glucosa está baja. Los linfocitos están altos y las proteínas están altas. ¿Ok? Entonces, es un dato muy importante. Entonces, no, lo contrario va a ser lo que no es característico. ¿Ya? Pero la glucosa es lo primero que vemos siempre, porque siempre está baja. Siempre. La asociación de leucocituria, reacción ácida de orina y urocultivo negativo, ¿qué cosa es esto? Triada de Colombino, ¿no? Triada de Colombino. Entonces sería una TBC renal. De los fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis, ¿cuál se asocia a neuritis retrovulvar? Neuritis retrovulvar. Sería el etambutol. ¿Ok? El compromiso más frecuente en la tuberculosis genital, ¿cuál es? En la tuberculosis genital, el epidídimo. El epidídimo. ¿Ok? Es el más frecuente. Varón de 27 años de edad que desde hace 2 meses, miren, 2 meses, presenta tos, fiebre vespertina, diaforesis y pérdida ponderal. Hasta este momento que te pongan 2 meses, que bajas de peso, tienes fiebre en las noches, tienes tos, ya te está diciendo que es tuberculosis. Y te pone, al examen está febril, adelgazado, crépitos en ápice derecho, radiografía, infiltrado apical derecho. Dice, ¿cuál es la conducta inmediata más apropiada? Conducta inmediata más apropiada. ¿Qué es lo primero que haríamos en este paciente? Pues lo primero que harías es solicitarle un BK y solicitarle una radiografía de tórax para comenzar, ¿no es cierto? Un BK y tu radiografía de tórax para comenzar. ¿Ya? Es dentro del protocolo que normalmente se utiliza. Paciente de 42 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, pasado 2 meses de estar tomando esquema 1, el médico tratante le informa que según la prueba de sensibilidad tiene tuberculosis multidrogo resistente. ¿A qué medicamento será resistente? A la isoniazida,
y a la rifampicina, ¿no es cierto? En un paciente adulto se considera como PPD positivo cuando es más de 10 milímetros, ¿ok? Entonces, importante, ¿no? Importante. En un niño, mira, en tratamiento con TBC durante el esquema 1 o el esquema de primera línea, ¿qué vitamina indicaría? Entonces, acuérdate la mnemotecnia que te enseñé, ¿no? TBC, acuérdate, mira, TBC, para que te acuerdes, le cierras el numerito acá y ya tienes vitamina B6, ¿no? Para que te acuerdes. El diagnóstico más específico de pleuritis tuberculosa se realiza mediante. Acuérdate que el diagnóstico más específico se realiza mediante biopsia. ¿Ok? Percutánea y por VATS. ¿Cuál es la localización más frecuente de la tuberculosis postprimaria? Acuérdate que cuando la tuberculosis es primaria, afecta al ápice de las bases. Pero cuando viene la parte de la tuberculosis secundaria, se va al ápice y en la parte posterior, ápico posterior de los lóbulos superiores. No te olvides eso. ¿Ya? Esta es pregunta también clásica. ¿Cuál es el factor? ¿Por qué se va arriba la tuberculosis? Porque busca al mejor índice BQ. Al mejor índice BQ. A eso le gusta la tuberculosis. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado a tuberculosis resistente y MDR? El factor principal, el VIH. ¿Qué segmento pulmonar compromete típicamente la tuberculosis postprimaria del adulto? Ya lo dijimos, el ápico posterior del lóbulo superior. Un dato muy importante que ustedes también tienen que llevarse son con respecto a los tratamientos de los esquemas. Normalmente, cuando nosotros hablamos de los esquemas de tratamiento de tuberculosis, se da por 2 meses todo lo que vendría a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿no? Y luego 4 meses le vamos a dar 3 veces por semana la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Ese es el esquema madre. Han venido preguntas con respecto al tiempo en gestantes, ¿no? Normalmente en gestante en Perú es 6 meses el tratamiento, ¿no? Pero vino una pregunta con respecto a la norma extranjera, donde dicen que la gestante ríe por 9 meses. O sea, rifampicina, isoniazida y etambutol por 9 meses, ¿no? La gestante. Entonces, eso de ahí, postprimaria y la secundaria, así es. Así es. Claro, vino esa pregunta, pues, ¿no? Pero normalmente dura 6 meses el tratamiento que hacemos en Perú. Recuerden también los efectos adversos. Por ejemplo, miren, en el caso de la isoniazida, si les preguntaran a ustedes, la isoniazida lo que más nosotros vemos son 2 cosas, nada más. Aumento de transaminasas, TGO, TGP, es lo que más vemos en el hospital, y también lo que es neuropatía periférica. Neuropatía periférica, ¿ya? En el caso de la rifampicina, lo que más vemos son 2 cosas. Es la hepatitis colestásica y lo que vendría a ser los cambios de coloración de fluidos o coloración naranja, ¿ya? O sea, la rifampicina es Keiko lover, ¿ya? La rifampicina. La piracinamida es la que hace más cuadros de hepatitis, hepatotóxico, ¿ya? La piracinamida es la más hepatotóxica. Entonces, también acuérdate, el etambutol y la piracinamida, aparte de la piracinamida también hace otra cosa, chicos, importante, que una vez vino en un ENAM, la hiperuricemia. Hiperuricemia, ¿ok? Y del etambutol, la famosa neuritis retrovulvar. ¿Ok? Neuritis retrovulvar. Entonces es un dato muy importante para que tú lo puedas manejar, ¿ya? Para que tú lo puedas manejar.